Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 6 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales y la estimación y optimización de sus parámetros. En la clase anterior planteamos un modelo matemático a partir de una situación hipotética biológica. Habíamos planteado que, supongamos que teníamos, el rectángulo representa un compartimiento donde tenemos una determinada sustancia A, cuya cantidad o concentración, por ahora no nos interesa mucho, depende de 4 procesos. El proceso 1, que aporta sustancia al interior del compartimiento, el proceso 2, que también aporta sustancia, pero formándola a partir de otra sustancia B que está dentro del compartimiento, y los procesos 3 y 4, que de alguna manera consumen la sustancia A, el proceso 3 sacándolo fuera del compartimiento y el proceso 4 transformándolo irreversiblemente, en este caso, a otra sustancia C que queda dentro del compartimiento. Como es de imaginarse, como consecuencia del funcionamiento de los 4 procesos, la cantidad de la sustancia A va a variar a lo largo del tiempo. Y esa variación va a tener una cierta velocidad que podemos calcular con la derivada de esa función o de esa variable en función del tiempo en cada momento. Como hemos visto, cada uno de los procesos tiene dependencias y es proporcional a algo. Por ejemplo, el proceso 1 dijimos que era independiente de la sustancia A. No importaba cuánto A existiera acá adentro, uno iba a entrar, por proceso 1 la cantidad de sustancia era constante. Por lo tanto, la derivada de A respecto del tiempo la podríamos expresar como una expresión de este tipo, donde tenemos una constante proporcionalidad o parámetro K1 multiplicado por la concentración de A elevado a la 0, porque de esta manera A se transforma en 1 y por lo tanto este término no depende de A. Después planteamos que A se formaba a partir de B, pero que este proceso era directamente proporcional al cuadrado de B, por lo tanto a ese proceso le colocamos un parámetro K2 y como depende de B elevado al cuadrado lo escribimos de esta manera. La salida de la sustancia del compartimiento por el proceso 3 dijimos que era directamente proporcional a la concentración de A. Como el proceso 3 es un proceso que saca sustancia y por lo tanto hace descender su concentración, si la concentración de A disminuye, la derivada de la concentración de A en función del tiempo tiene que ser negativa, por eso al término que involucra el parámetro K3 le pusimos un término negativo, y como es directamente proporcional a A, lo pusimos como corresponde a una expresión multiplicado por A. Y el término 4, que también saca la sustancia del compartimento, transformándola en otra sustancia C distinta que queda en el compartimento, como a medida que este proceso ocurre, la concentración de A, debido a este proceso, va a bajar, decimos que el término tiene que ser negativo, pero como es independiente de cuánto A exista, no va a figurar A acá, o si figura, está elevado a la 0. Entonces acá nos queda planteada una ecuación diferencial donde vemos los diferentes procesos planteados en forma matemática y donde los que tienen signo más son los que aportan sustancia A para mantener esta concentración y los procesos 3 y 4 son los que saca y por lo tanto son negativos. Por lo tanto, al plantear una ecuación diferencial tendremos términos positivos, que son los que tienden a aumentar la cantidad de la sustancia, y términos negativos, que son los que tienden a hacer bajar la cantidad de sustancia. Y acá en este problema planteamos, sin saber su origen, los que llamamos órdenes, que son los exponentes a los que está afectado una determinada sustancia en la expresión. Acá tuvimos órdenes 0, de tipo 1, de tipo 2, y podría haber 3, 4 e inclusive fraccionarios. Que veremos a continuación es cómo establecer estos órdenes. Supongamos un caso muy sencillo donde tenemos una sustancia
que por algún mecanismo desaparece. Centrémonos en un solo mecanismo. La desaparición de esta sustancia podría o no depender de A. Por lo tanto, podemos plantear una ecuación diferencial de esta manera. La variación de A, si derivada de A en función del tiempo, como A está desapareciendo le ponemos signo menos, tiene un parámetro correspondiente a este proceso y colocamos la concentración de A elevado a lo que llamamos un orden, que acá está dado con la letra ρ. Ese orden, como vimos, puede ser 0, 1, 2, etc. En la biología, con el desarrollo, veremos que lo más común son los orden 0 y orden 1. Ahora tratemos de llegar a una regla general. Supongamos que el orden de este proceso fuera 0. En este lugar que tenemos la letra ρ, que es el orden, reemplazaríamos el 0 y caeríamos en esta expresión. Como A a la 0 es 1, quedamos en esta situación. Si resolviéramos esta ecuación, por los métodos que conocemos, pasamos diferencial de t multiplicando, luego integramos ambos miembros y a la derecha sacamos la constante afuera, en base a lo que ya sabemos de integrales. Si no lo recuerda, consulte la tabla de integrales que hemos utilizado en la clase anterior. Y luego resolvemos. La integral de diferencial de A es A y la integral de diferencial de t es t, que queda multiplicado por la constante, más una constante c. Supongamos que las condiciones iniciales fueran que a tiempo 0 A es igual a 0, entonces podríamos reemplazar estas condiciones iniciales acá. A tomaría el valor a 0 cuando t toma el valor 0. Por lo tanto, nos queda que c es igual a 0. Por lo tanto, con este valor, si volvemos a esta ecuación y reemplazamos en c a 0, terminamos obteniendo esta expresión, donde nos dice que A, que es la sustancia que estamos estudiando, es igual a 0 menos k por t. Esto sería la función que satisface nuestra ecuación diferencial. Lo que acá vemos es que entonces, si tenemos un proceso de orden 0, la función va a ser una función lineal con pendiente negativa, que si graficáramos A en función del tiempo, nos va a dar una recta y cuya pendiente es el parámetro de nuestra ecuación. Quiere decir que simplemente graficando A en función del tiempo, si obtenemos una recta, ya nos está indicando el orden y ya estamos conociendo el parámetro de esa ecuación. ¿Cómo procedemos en la práctica? Bueno, si teníamos orden 0, sabemos que nuestra concentración tiene que seguir una función lineal decreciente del tiempo. Ahora lo veremos en la consola, pero entonces, si tuviéramos una tabla de valores que queremos saber si nuestros datos experimentales, acá tenemos t y acá tenemos a. Si quisiéramos saber si estos datos se ajustan a un orden 0, entonces llevaremos estos datos a R, haremos una regresión lineal y nos veremos si la regresión lineal es un modelo significativamente ajustado. Cuando hacemos la regresión lineal, utilizando la función LM, y luego pedimos un resumen de nuestro objeto donde guardamos la regresión lineal, encontramos acá la intersección. Este intercept sería lo que llamamos en este caso a 0, y acá donde figura t sería el valor de nuestro parámetro k. Como vemos, la ordenada al origen es significativamente diferente de 0 y la pendiente también es diferente de 0, por lo cual ya nos está indicando que nuestro modelo es adecuado. Pero debemos centrar más la atención en el R cuadrado, que nos indica el ajuste de nuestro modelo a nuestros datos experimentales. Recordemos que cuanto más cerca de 1 en su cálculo, más acertado es el modelo. En este caso prácticamente es 1, y el valor de p-value que tenemos acá, que es un valor muchísimo menor de 0,05, nos está indicando que el modelo que hemos aplicado, es decir, un modelo de una regresión lineal para nuestros datos, es un buen ajuste, y por lo tanto eso nos está indicando que la variación de A en función del tiempo tiene un orden 0 para este proceso en particular, y que el parámetro estimado a partir o calculado a partir de los datos es 1,21333. Por lo tanto, ya sabemos que a partir de esta ecuación diferencial ya sabemos que A sigue este modelo, que sería menos 1,21333, que es el parámetro multiplicado por el tiempo más
80,82, que es la intersección. ¿Qué pasaría si nuestro modelo hubiera sido de orden 1? Si hubiera sido de orden 1, esta es nuestra ecuación diferencial. Al suponer que este orden es 1, la ecuación diferencial nos quedaría de esta manera, donde A no desaparece. Para resolverlo, como hemos visto, agrupamos las variables, pasamos A dividiendo y pasamos diferencial de t para acá, aplicamos integral a ambos miembros, ya sacando la constante fuera de la integral, y resolvemos. La integral de diferencial de A sobre A es logaritmo de A, y la integral de diferencial de t es t, que queda sumado a una constante. Otra vez, en las condiciones iniciales, a tiempo 0, A fuera A0, nos quedaría que el logaritmo de A es igual a menos k por 0 más c, de donde nos queda que c es igual al logaritmo de A. Entonces, reemplazando este valor acá, nos queda que el logaritmo de A es el logaritmo de A0 menos k por t. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un proceso donde el orden de nuestro proceso respecto de la función A es 1, ya sabemos que cuando grafiquemos el logaritmo de A en función del tiempo tendremos una recta con pendiente negativa. Note que acá estamos graficando el logaritmo y cuando era de orden 0 graficábamos la concentración. Y la pendiente de esta recta nos va a dar el parámetro. Así, de esta manera, te podrá comprobar en el material que para cada orden existe una forma, una ecuación que permite ajustar nuestros datos experimentales y verificar de qué orden se trata. A modo de resumen, tenemos lo siguiente. En la práctica nosotros enfrentaremos siempre datos de una función, una variable en realidad, para la cual nosotros queremos obtener una función, por ejemplo en función del tiempo, que es lo más común. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Es encontrar una función que relacione A con t. En este caso queda claramente que no tenemos ninguna función, lo único que tenemos son datos, pero lo primero que queremos ver es si la variación de A en función del tiempo tiene un orden 0, 1, 2 o n. Ya hemos demostrado recién que si el orden fuera 0, cuando grafiquemos A en función del tiempo se debe ajustar con una recta. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos. Si A en función del tiempo fuera de orden 1, se ajustaría el logaritmo de A en función del tiempo con una recta también. Si fuera de orden 2, haciendo un razonamiento similar como el que hicimos, llegamos a esta expresión donde vemos que la inversa de A es igual a la inversa de la concentración que tiene a tiempo 0 más el parámetro por el tiempo, es decir, una función lineal. La inversa sigue una función lineal y la pendiente es el parámetro. Si fuera de orden n, haciendo un razonamiento similar, se llega a una expresión de este tipo, donde 1 sobre n a la n-1 es igual a 1 sobre a0 a la n-1 más el parámetro por n-1 por t. Es decir, la inversa de a elevado al orden menos 1 es una función lineal creciente del tiempo. Entonces, haciendo estas gráficas uno puede decidir el orden y, por supuesto, siempre contrastarlo con las posibilidades biológicas de que ese orden sea correcto, que ya iremos aprendiendo a lo largo del tiempo. Veamos acá un resumen cómo procederíamos y después lo vamos a hacer en la práctica. Tenemos estos datos experimentales, hemos hecho un experimento a lo largo de 15 minutos, por ejemplo, hemos medido una variable A que tomó el valor 85, 76, 64 y 60. Entonces, lo primero que hacemos es chequeamos si el orden es 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es graficar A en función del tiempo. Si los datos se ajustan por una recta, esto ya nos está indicando de que el orden del proceso es 0 y ahí terminó nuestra búsqueda. Y la pendiente es K. Pero si cuando graficamos A en función del tiempo vemos que la recta no es un buen ajuste a nuestro modelo, nos preguntamos, ¿no será de orden 1? Entonces, para verificar si es orden 1, pasamos ahora a graficar el logaritmo de A. Si cuando graficamos el logaritmo de A en función del tiempo, una recta ajusta bien a los puntos, entonces decimos sí, es de orden 1 y acá terminó nuestro proceso. No era de orden 0, sí es de orden 1. La pendiente nos da nuestro parámetro. Pero, si al ver el graficado el logaritmo viéramos que otra vez no nos ajusta, la pregunta será, ¿no será de orden 2? Y entonces graficamos la inversa de A en función del tiempo. Y tenemos dos alternativas. Si se ajusta muy bien a los puntos, decimos, es de orden 2. No era de orden 0, no era de orden 1, era de orden 2.
pero si no se ajusta, la pregunta será de orden 3 o de algún orden sucesivo, y así vamos procediendo. Vamos a ver ahora esto brevemente en la práctica, cómo lo resolvemos. Para resolver nuestros ejercicios tenemos una planilla de cálculo llamada tabla M10 ODS o XLS, donde tenemos dos planillas de cálculo, la tabla MM10.1 y la tabla MM10.2, que son datos por simplicidad elegimos lo mismo, A en función de T. Esta es la tabla 1 y esta es la tabla 2. Bueno, acá estamos ya en nuestra consola. Yo ya he introducido las dos tablas. Como vemos acá, tenemos la tabla MM101, la tengo introducida, y la tabla MM102. Entonces, supongamos que lo que yo quiero hacer es, trabajando con la tabla MM101, verificar qué orden tengo de A en función de T. Siempre lo primero que me conviene es graficar. Grafico la tabla directamente por los datos que tengo, puedo hacer tabla MM101 y grafico los puntos. Acá lo que veo es que A, en función del tiempo, va decreciendo y tiene un comportamiento lineal bastante bueno. Por lo tanto, si A en función del tiempo yo lo pudiera ajustar con una recta, diría que el orden es 0. Entonces, eso es lo que vamos a intentar verificar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un modelo lineal de la tabla MM101, que va a ser el modelo lineal de A en función del tiempo para la data tabla MM101. Vemos ese modelo lineal que hemos colocado en el objeto, y acá tenemos el modelo lineal. Acá tenemos los parámetros, esta sería la ordenada del origen y esta es la pendiente de nuestra recta. Como podemos ver, ambos son significativamente diferentes de 0. Y vemos un dato muy importante, que es el R cuadrado. El R cuadrado, recordemos, cuanto más cerca de 1 mejor. Acá tenemos 0,977, nos está indicando un muy buen ajuste, y este es el p-value. Por lo tanto, uno diría, bueno, me puedo quedar con el modelo que hemos planteado, que es el modelo en el que el orden es 0. Por supuesto, podríamos plantear otro que ya lo vamos a ver. Para comprobar esto podríamos graficarlo. Podemos crear una función con estos datos. La vamos a llamar la función, la tengo, vamos a escribirla. Vamos a llamar la función MM10.1 por clase 10 y función 1. Recordemos cómo se escribe una función. Acá nuestra variable la vamos a llamar t, y entre paréntesis escribimos nuestra función lineal. La ordenada del origen es esta, 80.82222, se puede hacer de otra manera. La pendiente es 1,21,333 por t. Esta es nuestra función. Entonces lo que podemos hacer ahora es graficar la función en un intervalo que va de 0 a 40. Entonces, plot función sin acento, función MM101 de 0 a 40. La debemos tener por acá, busquémosla. Acá está la función. Lo que voy ahora es colocar estos puntos para ver si se ajustan, que seguramente sí se van a ajustar. Vamos a dejar esto siempre visible. Entonces, para graficar los puntos, utilizamos la función points. ¿Qué vamos a graficar? Bueno, tabla MM101 peso T, tabla MM101 peso A. Acá estoy dándole, de la tabla estoy sacando estos valores como si fueran la variable independiente y esto como si fueran la variable dependiente. Le puedo dar algunos detalles. Por ejemplo, vamos a darle sec 1,5 para que se vea mejor y los graficamos. Acá vemos nuestros puntos. Como podemos ver,
la recta es un muy buen ajuste, entonces decimos, bueno, nuestro proceso tiene orden 0 y por lo tanto podemos decir que la derivada de A en función del tiempo va a ser igual a menos K, y ya el parámetro lo tenemos, es este valor que tenemos acá. Limpiemos la pantalla. Pasemos a ver qué pasa con los datos de la tabla MM102. La tabla MM102 lo mismo, tiene tiempo y tiene A. Entonces lo que vamos a hacer es un plot. Que vamos a hacer acá de la 102. Acá tenemos los puntos. Como podemos ver, el ajuste, o sea, los puntos no parecen seguir una recta, por lo tanto uno dice, bueno, a simple vista quizá no sea de orden 0. Pero yo lo podría comprobar. ¿Cómo haría esto? Primero voy a plantear un modelo lineal, que lo tengo editado, pero lo vamos a llamar LM tabla MM102. Para esto hacemos un lineal model de A en función de T. Para la data, tabla M102. Acá tenemos, le pedimos un resumen del modelo lineal de la tabla MM102 y acá tenemos el resumen. Vamos a ver un poco más grande, ahí quizás se ve mejor. Entonces, acá vemos ya que el R cuadrado, en el otro caso era 0,97, acá 0,85, pero a pesar de eso el modelo nos sigue dando menor de 0,05, por lo cual lo podríamos aceptar. Pero uno podría decir, bueno, pero quizás es mejor modelo, un modelo en el que el orden, en lugar de ser 0, sea 1. Entonces recordemos, este orden es 0,85. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear nuevamente nuestro modelo, pero en lugar de correlacionar A con T, vamos a correlacionar el logaritmo de A con T. Entonces, si pedimos el resumen del LM tabla MM102, que ahora está resuelto con el logaritmo, acá tenemos los resultados y que lo podemos comparar fácilmente. Este era el R cuadrado y este era el valor de P cuando el orden era 0. Y acá tenemos el valor de R cuadrado y el p-value cuando el orden es 1. Por lo tanto nos está indicando de que tenemos un mejor ajuste a nuestros puntos con el orden 1 y por lo tanto nos inclinamos a pensar que el proceso que está controlando la concentración de A en función del tiempo depende de la potencia 1 o es directamente proporcional a A. Esto lo podríamos graficar también y ver que el ajuste que tenemos a nuestros datos es mejor con el modelo de orden 1 que de orden 0. Bueno, muy bien, pasemos ahora al otro tema que son las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace es un mecanismo que es muy útil, especialmente cuando uno no es un experto en resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace básicamente consiste en tomar una ecuación diferencial, transformarla en una ecuación algebraica, resolverla con los métodos de resolución algebraica y luego obtener la función por aplicación de lo que se llama la antitransformada. Lo veremos fácilmente en un ejemplo. Acá tenemos la tabla de transformadas que la utilizaremos como utilizamos la tabla de derivada y la tabla de integrales. Tenemos una función y acá tenemos lo que se llama la transformada de Laplace. Si la función es 1, la transformada es 1 sobre S. Si la función fuera una constante, la transformada es la constante dividido S. Si la función fuera Q, una función cualquiera, llamamos a su transformada transformada de Q, que lo representamos como Q con una línea horizontal arriba. Esto podría ser I, y acá sería I con la línea. Derivada de Q respecto de tiempo es S por transformada de Q menos el valor de la función a tiempo 0. Y así sucesivamente. Veremos cómo se resuelve.
Un ejemplo sencillo. Supongamos acá tenemos una ecuación diferencial sencilla que podríamos resolver por los métodos que conocemos. Tenemos que la variación de A en función del tiempo es igual a menos un parámetro por A. Esto ya con lo que venimos aprendiendo, esto nos está indicando de que la variación de A en función del tiempo es negativa, eso está indicando de que A va decreciendo a lo largo del tiempo. Y acá como aparece A elevado a la 1, estamos en un proceso de orden 1, que son pasos previos que deberíamos haber hecho para llegar a esta ecuación. Pero ahora la tenemos y la queremos resolver. Entonces, para resolverla es sencilla. Tenemos el signo igual acá, entonces miramos el término de la izquierda y nos fijamos acá cuál es el término que se parece a ese. Es claro que el término es este. Nada más que acá está, es A nuestra función y acá era Q. Por lo tanto vemos que si yo tengo diferencial de Q respecto de T, esto se escribe con esta expresión, se reemplaza con S por transformada de Q menos Q0. Entonces acá, como tengo derivada de A, me quedaría S por la transformada de A menos A0. A0 sería el valor de la función a tiempo cero. Ahora vamos a la derecha. A la derecha tengo una constante por la función. Y esto lo tengo acá en la transformada de la línea 8. Si yo tengo una constante por una función, en esta tabla Q es la función. Si tengo una constante por una función, me dice que la transformada es la constante por la transformada de la función. Por lo tanto, menos 3 por A lo voy a escribir como 3 por la transformada de A. Entonces, en este primer paso yo lo que hice fue aplicar la tabla de transformadas y convertir mi ecuación diferencial en una ecuación transformada. Luego de acá voy a trabajar algebraicamente y el objetivo es despejar transformada de A. Por lo tanto, lo que hago es paso este término hacia la izquierda y este término hacia la derecha, obteniendo esta ecuación. Luego, como veo que acá tengo factor común transformada de A, lo saco como factor común y me va a quedar S más 3 igual a tiempo cero. Y luego, el término, el factor S más 3 lo paso dividiendo. Una vez que llegué a este punto, digo, resolví mi transformada, porque ya tengo la transformada de A independizada del resto. Y entonces ahora vuelvo a la tabla, pero entrando por la columna de la izquierda. Entonces lo que hago es, busco. Si yo tengo transformada de A, tendré que buscar acá donde está, y la transformada de A está acá, nada más que acá se llama Q. Entonces dice que cuando yo tengo A transformado, esto me tiene que dar A, que es lo que hicimos acá. Es decir, transformada de A se transforma a A. Y este término lo buscaré acá, y veo que lo tengo en esta posición, o mejor dicho, acá. Este es el número 6. Veo que si yo tengo A sobre S más A, en este caso A sería A0 y A chica sería 3 en este caso. Entonces, si lo transformo, eso se escribe como A por E a la menos A por T. Por lo tanto, acá no hay que marearse con esto, ¿no es cierto? Este A puede confundirse porque justo estamos utilizando A en este caso. Pero entonces este A que está como numerador es el que va a pasar multiplicando, por lo tanto acá A0 pasaría multiplicando y este A pequeño es el que pasa como exponente, que en este caso es 3 y pasaría acá como menos 3. Y acá hemos resuelto nuestra ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos una función de A en función del tiempo. Lo que viene ahora, si lo deseamos, es la verificación para ver si esta ecuación realmente es la solución a esta ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos es sencillo, derivamos esta ecuación. La derivada de A en función del tiempo va a ser igual. Aplicando la regla de derivación, acá tenemos una constante que es A0 por la derivada de E a la X, que es E a la X. Pero como es una función compuesta, ahora tenemos que derivar el interior del paréntesis, que como es menos 3 por T, va a ser directamente menos 3. Esta sería la derivada. Entonces ahora volvemos a nuestra ecuación original y reemplazamos. Donde dice derivada de A respecto del tiempo, vamos a reemplazar toda esta porción, que sería la derivada de A en función del tiempo, que tenemos acá. Del otro lado tenemos menos 3 por A, colocaremos menos 3 y reemplazaremos A, que es todo esto. Básicamente el término de la derecha, lo reemplazamos acá. Entonces lo que podemos ver claramente, todo este término se simplificaría con este término y nos queda que menos 3 es igual a menos 3, por lo tanto se satisface la igualdad. Si se satisface la igualdad, quiere decir entonces que esta
es la solución a nuestra ecuación diferencial. En clases anteriores ya hemos analizado cómo plantear un modelo biológico de una determinada situación. Por ejemplo, en este caso supongamos que es una sustancia A que se encuentra en un compartimiento y que su concentración o su cantidad, de acuerdo a cómo lo planteemos, varía por la ocurrencia, por ejemplo, en este caso, de tres procesos. Un proceso 1 que aporta la sustancia A, un proceso B que también aporta la sustancia A por transformación de B en A, y un proceso que elimina a A del compartimiento. Nuestra duda y incógnita habitualmente es conocer cuál es la velocidad a la que varía A en función del tiempo, o bien nuestro dato es la velocidad de variación de A en función del tiempo, es decir, la derivada primera de A respecto del tiempo. Ya hemos visto que conociendo los órdenes de estos procesos y la dependencia, que ya veremos luego cuando vayamos resolviendo modelos, cómo procedemos en cada uno de los casos, pero de acuerdo a qué sustancia se origina y a través de datos experimentales podemos conocer los órdenes de estos procesos y terminar escribiendo una ecuación diferencial. En este caso hemos supuesto que el orden del proceso número 1 es 0, por eso como el proceso 1 aporta la sustancia A, lo escribimos dentro de la ecuación diferencial como un término positivo con una constante K1, que sería la constante de este proceso, multiplicado por 1, dado que el orden es 0, va a estar lo que esté elevado a la 0 quedará como 1. El proceso 2 hemos supuesto que aporta la sustancia A y depende de la concentración de B con un orden 1, por lo tanto lo escribimos como K2 por la concentración de B, con signo más porque este aporta A. Y el proceso 3, que elimina A, supusimos que depende de la concentración de A, y por lo tanto lo escribimos como menos K3 por A. Teniendo la ecuación diferencial, tenemos dos posibilidades: que podamos resolver la ecuación diferencial y obtener la función explícita, es decir, obtener la expresión de qué es A en función de las diferentes variables y parámetros que tenga nuestro sistema. Por ejemplo, podríamos haber llegado, no en este caso, pero podríamos haber llegado a una ecuación donde nos diga que A es igual a 3 por el tiempo más 2, que sería su representación, una función lineal. El hecho de llegar a tener una función nos permite simular. Si nosotros fuéramos modificando la pendiente, indudablemente, por ejemplo, si esta pendiente fuera decreciendo, las líneas, la función sería la misma porque lo que cambia es la pendiente, pero podríamos ir observando qué es lo que ocurre con nuestra variable a lo largo del tiempo. Pero existen más posibilidades en las cuales la ecuación diferencial no puede ser resuelta, o sea, hay una imposibilidad para la resolución de la ecuación, por lo tanto no podemos obtener una función explícita. Entonces, en la situación en que no podemos obtener la función explícita, uno dice, bueno, no tengo función. Sí, podemos obtenerla igual, gráficas de la función y hacer simulaciones utilizando una serie de herramientas y funciones que nos provee R. Utilizaremos para esto, hay varias bibliotecas, pero utilizaremos la biblioteca de Solve y algunas funciones que veremos a continuación, la función ODE y la función plot, lines, spline, que ya conocemos, lo que nos va a permitir también obtener una función de A en función del tiempo, o como veremos en el desarrollo, resolver ecuaciones diferenciales donde hay más de una función y poder verlas a todas simultáneamente. Planteemos un ejemplo rápido antes de pasar a la resolución. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial que queremos resolver, donde nos interesa ver la variación de A respecto del tiempo, y tenemos tres parámetros, el parámetro K1, K2 y K3, y tenemos dos funciones, la función A y otra función B, que es la sustancia a partir de la cual se forma A. Entonces, ya hemos aprendido en R cómo introducir una función. Una ecuación diferencial se entra de la misma manera, es decir, le damos un nombre a la función, como vemos acá, le llamamos función MM11.1 por ser la primera función de la clase 11. Luego utilizamos la función que se llama function, que es para definir una función, y entre paréntesis le damos las variables. Acá la ecuación diferencial tiene, por supuesto, la variable tiempo, como vemos acá, pero también tiene dos variables más, que son los parámetros y
los valores iniciales que tenga la función. Luego, con la función with y estableciendo una lista, le indicamos como un vector, digamos, cuáles son los valores iniciales y cuáles son los parámetros. Y acá escribimos la ecuación diferencial, que se puede ver es exactamente igual que la ecuación, salvo que no va diferencial de t. Y luego la función lleva una función list que nos va a permitir obtener los valores de a y del tiempo, a medida que esto se resuelva. Ahora, esta función, para resolverla, necesito de otros elementos. Por supuesto, como dije, voy a utilizar la función de solve y voy a crear un vector que tendrá los valores iniciales, es decir, cuánto vale a al inicio de nuestro proceso y cuánto vale b al inicio de nuestro proceso. Que estos valores son las variables que van a venir a nuestra función. También definimos un vector, que lo llamamos parámetros, en el cual le voy a dar los valores a la constante K1, a la constante K2 y la constante K3, y que son los valores que van a venir, que son las variables de nuestra función, que después van a ser asignados a nuestra función en este sitio. Y luego creamos un vector tiempo, utilizando la función secuencia, que nos permite, por ejemplo, en este caso, hacer una secuencia de números que va desde 0 hasta 100 con una escala de 1. Este tiempo es el que vamos a usar luego para los procesos de simulación. Entonces, con todos estos valores, luego utilizamos la función ode. Esta función ode es una función que pertenece a la biblioteca de Sol y utiliza 4 parámetros. Un parámetro que llamamos i, al que se le asignan los valores iniciales de nuestra ecuación diferencial. Un parámetro times, a quien le asignamos el tiempo que hemos fijado. Un parámetro func, a quien le asignamos la función que hemos definido. En este caso la función mm11.1. Y un parámetro params, a quien le asignamos los parámetros. Ejecutando esta función, la asignamos a un objeto que lo llamamos out. Que out, si bien es una matriz, podemos transformarlo en un data frame que nos resulta a veces, o por costumbre, más fácil de trabajar. El data frame tendrá una columna en la que tiene el tiempo y una columna donde tiene a. Es decir, hemos resuelto la ecuación diferencial porque tenemos los valores de a en función del tiempo, con lo cual podríamos graficarlo. Muy bien. Para esta clase, como siempre, tenemos el desarrollo de la clase MM11. Acá tenemos 3 temas: gráfica de una ecuación diferencial con una variable, gráfica de una ecuación diferencial con 2 variables y gráfica de una ecuación diferencial con 3 variables. Es lo que vamos a resolver hoy. Entonces, en este documento nos vamos a basar en una de ellas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver con R cómo se resuelven ecuaciones diferenciales. En el archivo de la clase de hoy tenemos 3 posibilidades similares, pero cada vez de mayor complejidad. En el primero, como dijimos, tenemos un solo compartimiento. Después acá tenemos 2 compartimientos, donde tenemos una sustancia B que ingresa desde otro compartimiento a través de una constante K1 y luego se va. En realidad le pusimos letras D y B, pero es como si fuera la misma sustancia que se encuentra en este compartimento y que pasa hacia este y tendrá una concentración que depende, por supuesto, de esta concentración, de la velocidad a la que se produce el proceso y de a qué velocidad se va. Pero le ponemos letras distintas para poder resolverlo. Nosotros suponemos que los órdenes de los procesos son de orden 1 y entonces planteamos las ecuaciones diferenciales. Tenemos una ecuación diferencial que nos va a indicar qué es lo que pasa con D y otra qué es lo que pasa con B, que acá las vemos. La concentración de D en función del tiempo va a ser menos K1 por D, con menos porque la sustancia se está yendo del compartimiento. Y la variación de B en función del tiempo es K1 por D, porque está ingresando lo que se va de un compartimiento en lo que entra en el otro, y menos K2 por B,
porque tiene signo negativo porque se va. Entonces estas son las ecuaciones diferenciales con las que trabajaremos y que iremos introduciendo en R. Usted podrá seguir esto a través de este video y del material porque tendrá exactamente el mismo desarrollo. Entonces, muy bien, acá estamos en nuestra consola y vamos a ir introduciendo cada uno de los términos. En primer lugar, vamos a definir una función. Como nuestro archivo está en la segunda función, queda para usted después hacer la 1, que es más sencilla. Esto la vamos a llamar función mm11.2 y como siempre con function la definimos. Acá vamos a definir las variables, tenemos el tiempo y después llamamos inicial 2 a un vector que va a tener los valores iniciales de nuestra función y parámetros 2. Utilicé 2 para hacer referencia a la función 2, tratando de seguir un ordenamiento. Luego, como siempre, abrimos la llave y acá le damos, con la función with, le damos elementos para que la función trabaje. O sea, acá se utiliza como una lista y le indicamos ¿qué le vamos a dar? Bueno, los valores que estén en inicial 2 y en parámetros 2. Acá cerramos los dos paréntesis, una coma y acá vamos a abrir nuestra función. Como vimos, teníamos una función que era la derivada de d, que era menos k1 por d. La definimos de esta manera. Y la segunda, que es la derivada de b, que es k1 por d, tengo que tener cuidado, estamos usando d mayúscula, menos k2 por b. Ahí nos quedan definidos los dos términos de nuestra ecuación. Las dos ecuaciones diferenciales para el compartimiento donde está d y el compartimiento donde está b. Luego vamos a crear una lista que va a tener los valores de la derivada de d y de la derivada de b. Y ahí ya nos queda definido, cerramos la llave, cerramos el paréntesis que habíamos abierto acá arriba con with y cerramos la llave. Entonces ahí tenemos nuestra función definida. Ahora lo que vamos a definir es el vector que llamamos inicial 2 en este caso, que es un vector al cual a la variable d le damos el valor 100. Supongamos que arrancamos con nuestro compartimiento, el que tiene d, con un valor de 100. Y el compartimiento b arrancamos vacío. Imagina, tenemos un compartimento lleno, el compartimento de la izquierda, vacío el de la derecha, y empieza nuestro proceso. La sustancia va a empezar a pasar de d a b y luego de b hacia el exterior. Ahora vamos a definir parámetros 2. Parámetros 2 también es un vector que va a tener los valores de K1, que después iremos viendo con el avance del curso cómo sacamos estos valores, pero supongamos que nuestro parámetro K1 vale 0,7 y el parámetro K2 vale, por ejemplo, 0,1. Ahí lo tenemos definido y ya lo hemos introducido. Y luego generamos un vector tiempo, que también lo llamamos tiempo 2, que lo hacemos con la función secuencia, que nos permite hacer una secuencia de números, y supongamos que va de 0 hasta 70 en intervalos que van de 0 a 0,1. Esto usted lo puede fijar, pero ahí va a funcionar bien. Entonces ahí tenemos cargado todos nuestros elementos. Y ahora vamos a utilizar la función ode, pero para esto tenemos que cargar la biblioteca de Solve. Entonces, muy bien. Ahora vamos a crear un elemento de salida, lo llamamos out2, y para esto utilizamos la función ode. Como dijimos hoy, la función ode tiene tres parámetros. El parámetro i, que lleva los datos de nuestro vector con valores iniciales, el parámetro times, que lleva el tiempo, que en este caso
se llama tiempo 2, el parámetro func, que lleva la función, que se llama función mm11.2, y los parámetros que se llama parámetros parms, que se llama parámetros 2. Ahí parece estar todo bien. Cerramos y ejecutamos. Evidentemente lo ha hecho. Esto nos ha creado un objeto que se llama out2. Es un objeto que tiene, vamos a hacerlo distinto, head out2. Vemos que es un objeto que tiene acá el tiempo en intervalos de 0 a 1 y acaba calculando qué es lo que pasa con D y qué es lo que pasa con B. Inicialmente D tenía el valor 100 y B tiene el valor 0, y a medida que el tiempo transcurre, como del compartimiento de D va pasando a B, vemos que D va bajando 100, 99, 98, 97 y B va subiendo 0, 0, 6, 1, etc. Entonces este es el proceso. Para trabajar y graficar como lo venimos haciendo, es conveniente a este objeto out2 es transformarlo en data frame con la función asDataFrame. Con esto la forzamos y ahora la out lo tenemos como objeto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar los valores de D y los valores de B en función del tiempo. Para esto vamos a crear dos gráficas simultáneas y por esto vamos a usar la función que se llama layout. Layout se escribe matrix, es una vamos a hacer una gráfica que tiene incluidas dos gráficas adentro, por eso ponemos 1, 2, y las vamos a hacer en una fila y dos columnas. Es decir, de esta manera estamos indicando de que nos haga las dos gráficas una a la par de otra. Es decir, el número 2 nos indica que son dos gráficas, el 1 que es una fila y esto que son dos columnas. Acá si pongo números que no coinciden con esto va a dar error. Entonces ahí tengo el layout creado. Vamos a poner acá y lo vamos a poner siempre arriba para verlo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora, nosotros lo que tenemos para graficar, vamos a poner un head out 2, out el nombre del data frame, tenemos time D, entonces lo que vamos a graficar es primero una D y después B. Entonces para esto usamos la función plot y tenemos out2 peso time, out2 peso D. Le vamos a dar un line width de 2. Acá nos apareció una gráfica con los puntos. Lo podría haber hecho con líneas si quiero, pero bueno, me graficó todos los puntos. Y este es el comportamiento que tiene D a lo largo del tiempo. Es decir, como D va pasando hacia el compartimiento B, vemos que decrece y decrece bastante rápidamente. Ahora lo que puedo hacer es graficar nada más que acá B y me lo voy a graficar acá al lado. Y acá tengo lo que pasa con B. B arrancó de 0 y aumenta porque está entrándole la sustancia desde el compartimiento de la izquierda, aumenta, pero como también de B se va la sustancia y se va en proporción a la concentración, cuanto más haya más se va, y entonces llega el momento que deja de entrar sustancia de acá, porque vemos que a los 10 minutos aproximadamente, si es minuto esto, al tiempo 10 se termina, y entonces esto acá solo queda un proceso de excreción. Muy bien, vamos a ver ahora graficar dos valores simultáneos, como si fuera una simulación. Le diría, bueno, ¿qué pasa si yo cambio algún parámetro? Entonces vamos a definir nuevos parámetros y los vamos a graficar. En el caso nuestro teníamos, vamos a ver teníamos tiempo 2, estos eran todos los tiempos, que lo habíamos hecho con una secuencia que iba de 0 a 70. Pero después teníamos inicial 2, son los valores iniciales,
D arrancó de 100, como vemos acá, B arrancó de 0, como vemos acá. Y después teníamos parámetros 2, que eran estos. K1 0,7 y K2 0,1. Entonces podemos modificar los parámetros. Por ejemplo, para parámetros, le vamos a dar el mismo valor, parámetros 2, nos definimos a K1, vamos a cambiarlo. K1 tenía el valor 0,7, ahora le vamos a dar el valor 0,4. Y K2 vamos a dejarlo igual para que nos permita pensar un poco. Entonces ahí tengo los nuevos parámetros. El parámetro K1 era 0,7, lo pasé a 0,4. Es decir, lo que estoy haciendo es que la velocidad a la que pasa del compartimiento D al compartimiento B sea menor, por lo tanto estimo y anticipo que esto debería de crecer más lentamente por acá y probablemente esto suba menos. Pero bueno, lo ideal es verlo. Entonces para esto lo que voy a hacer, y voy a buscar la función ODE que tengo por acá, acá tengo la función ODE que definí. Lo que sí, ahora voy a crear un nuevo objeto que lo voy a llamar out2p, prima, digamos. Entonces lo ejecuto. ¿Cuál es la diferencia con el objeto out2? Que bueno, lo único que ha cambiado ahora es que sigo trabajando con la misma ecuación, el mismo sistema de ecuaciones diferenciales, sigo trabajando con los mismos valores iniciales, pero cambié los parámetros. Entonces yo ahora tengo, vamos a ver, tengo dos data frames. El data frame este, out2, y tengo el out2', que es este. Que como podemos ver ya se nota diferente. Recordemos que en out2 yo disminuí el parámetro K1, por lo cual D pasa más lentamente hacia B, con lo cual vemos acá, por ejemplo, que al tiempo 0,05 valía 0,96 y ahora vale 0,98. Y como anticipábamos, esto debería subir menos, acá llegaba al 0,05 a 3,43 y ahora estamos en 1,97. Pero bueno, lo ideal es graficarlo y debemos trabajar con cuidado para no confundirlo. Lo primero que vamos a hacer es el out2', lo vamos a sobreescribir transformándolo en data frame. Entonces de esta manera tengo los dos como data frame. Vamos a limpiar para que se vea y vamos a cerrar esto para empezar de nuevo. Entonces, volvemos a crear, vamos a crear un layout. Es una matriz, es una gráfica con dos gráficas internas y los vamos a hacer a eso, acá va una coma, hay que tener cuidado, en una fila y dos columnas. Entonces acá tenemos nuestra gráfica. Vamos a ampliarla un poco para poder ir viéndola. Entonces muy bien, vamos a dejarla siempre visible. Ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a graficar en color negro los valores obtenidos con los primeros parámetros, es decir, lo que llamamos, lo que está en el data frame out2. Entonces para esto usamos plot out2 peso time out2 peso d. Acá voy a estar graficando d y lo vamos a poner con el argumento type, le colocamos L. ¿Para qué? Para que en lugar de hacerme puntos como me hizo hoy, me haga una línea directamente, porque va a quedar mejor. Y le podemos poner line width 2 para que se vea mejor. Entonces damos enter y acá tenemos. Esto es D en función del tiempo con los parámetros iniciales. Ahora vamos a graficar sobre esta misma los valores de D con el nuevo parámetro. Pero para graficarlo, si quiero graficar en la misma gráfica, tengo que usar la función que se llama lines y anidada con spline. Y después igual, es out2p va a ser ahora, porque lo que quiero graficar es el segundo, y out2p peso d. Cerramos
el paréntesis de spline y acá le vamos a dar un color rojo para que se distinga y un line width 2 para que se vea bien. Y entonces acá tengo, era el decrecimiento de la concentración en el compartimento D con el parámetro que era 0,07 y esto es con 0,04. O sea, si bien llega al mismo valor final, vemos que lo hace antes prácticamente en el tiempo 10 ya estaba y ahora prácticamente necesita hasta 20. Acá al lado vamos a graficar qué pasa con el B y esto es exactamente igual. Vamos a volver para atrás, utilizamos plot, nada más que ahora acá vamos a usar B. Seguimos utilizando línea y 2, si no le especifico color me lo hacen negro. Y acá tengo qué es lo que pasa con B. Esto es con el parámetro K1 que era 0,07, vamos a ver qué pasa con 0,04. Es razonable que si acá en rojo la sustancia perdura más tiempo en el compartimento D, acá parezca menos, pero para eso hay que hacerlo. Usamos lines, la diferencia es que ahora acá vamos a usar B. Le vamos a dar el color rojo y le vamos a dar el grosor 2. Y ahí tenemos el compartimiento. Vemos que el pico ha sido menor, inclusive se ha desplazado hacia la derecha por el vaciado de este compartimento. Esta resolución que hemos hecho con un sistema de 2 ecuaciones diferenciales, usted en el material desarrollado lo tiene con 3 ecuaciones diferenciales y con una como para que realice una práctica extra que complicaremos y utilizaremos seguramente más adelante.